En esta ocasión, queridos hermanos, nuestro mensaje se titula Atentos, esperando su venida. Los invito a ir a el Evangelio de Mateo, capítulo 25, y vamos a leer del versículo 1 al 3. Esta es la primera parte que se llama Atentos, esperando su venida. Hermana, ¿me puede leer? Amén. Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Amén. Amén. Por esta razón hemos titulado Atentos, esperando su venida. Si nos vamos al contexto de este evangelio, en los capítulos 24 y 25 de este evangelio de Mateo, tratan con la escatología, es decir, el fin de los tiempos, pero también trata sobre la parusía, el retorno de Cristo. El capítulo 24 concluye con la parábola del siervo fiel y del siervo infiel, que va desde Mateo 24 al 45 al 51, que es la primera de las 4 parábolas que abordan el tema del reino venidero. En esa parábola, el siervo infiel asume que su amo se va a rechazar indefinidamente, y por lo tanto, ¿qué hace él? Actúa infielmente. No obstante, el amo llega en forma inesperada y lo castiga duramente, poniéndolo en un lugar donde hay lloro y crujir de dientes. Así dice Mateo 24, 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque él no estaba preparado. No estaba haciendo lo que su Señor le había indicado. Las otras 3 parábolas son la parábola de las 10 vírgenes que vamos a ver hoy, que va del 25, de Mateo 25, 1 al 13, que enfatiza la importancia de estar preparado para el regreso de Cristo. La parábola de los talentos, que va de Mateo 25, 14 al 30, que la veremos en otra ocasión, enfatiza la importancia de que Cristo nos encuentre en su regreso siendo fieles sobre aquello que nos ha confiado. ¿Qué nos ha confiado? La palabra de Dios. Y finalmente, la parábola, ¿cierto?, de Mateo 25, 31 al 46, trata del juicio de las naciones, que en realidad no es una parábola. Enfatiza la importancia de que Cristo nos encuentre en su regreso, habiendo sido generosos. Por eso dicen 25 o 40, a uno de estos mis hermanos pequeñitos, ¿cierto? Si tú hiciste esto a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí también lo hiciste.
Así que en esta primera parábola de hoy, la parábola de las 10 vírgenes, el amo sorprende a la gente con su regreso inesperado. En la primera vimos que el siervo infiel, que es el fin de los tiempos, y así como la segunda parábola, las 10 vírgenes, en ambos casos encontramos que el amo se rechaza. En Mateo 24, 48 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir. Y luego en Mateo 25:5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. En ambos casos, ¿qué encontramos en común? Que, bueno, como el Señor se demora, vivamos tranquilamente, no nos preocupemos tanto, no estemos preparados, porque el Señor tarda en venir, quizás pase mucho tiempo más. Y nosotros no sabemos el día ni la hora en que el Señor ha de venir. Así que en la tercera parábola, el amo regresa, como dice en 25:19. Y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y eso nos puede pasar también a nosotros. El Señor en algún momento va a venir. Puede ser hoy mismo, mañana, pasado, el próximo año, no sabemos. Pero el Señor va a arreglar cuentas y va a pedir qué hicimos para Él, con nuestros talentos, con nuestras cualidades, con los dones que nos entregó. Esto nos muestra que en la última parte del primer siglo, estamos hablando de cuando se escribe el Evangelio de Mateo, los que integraban la iglesia de ese momento esperaban que el Señor Jesús regresara ya, en ese instante, en esos momentos. Y estas parábolas en el Evangelio de Mateo nos dicen que hay que estar preparados para el regreso al Maestro. Siempre estar preparado. En las 4 parábolas, el Señor sorprende a la gente con la dureza de su juicio. Así como Jesús comenzó su ministerio con una larga sección de enseñanza, como lo encontramos en este Evangelio, en el Sermón del Monte, que va desde el capítulo 5 al capítulo 7, y concluye con una larga sección de enseñanza, el discurso escatológico, su tratado sobre el fin de los tiempos, que lo vemos en los capítulos siguientes. Así que en esta parábola de las 10 vírgenes, ¿qué encontramos acá? Dice, y vamos a repasar nuevamente 25, Mateo 25, 1 al 5. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntándose con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Quién nos está entregando esta enseñanza? Parte diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante a, dice, versículo 1. Jesús, el Señor Jesús, describe, ¿cierto?, la preparación para una boda, recordando que en ese tiempo y en ese lugar la vida era muy dura. Estamos hablando prácticamente 2000 años atrás, y los placeres eran pocos, no como ahora. Las mujeres normalmente se quedaban en la casa para cuidar a los hijos y hacer las tareas domésticas. Esperaban, por tanto, con gusto, ¿cierto?, una diaria visita al pozo del pueblo, desde donde debían cargar pesadas vasijas llenas de agua. Esto generalmente lo hacían las mujeres, porque en el pozo tenían la oportunidad también ellas de reunirse con otras y poder compartir, poder, ¿cierto?, conversar. Ocasionalmente, el fastidio de sus vidas se rompía por grandes eventos de la vida del pueblo, como por ejemplo las bodas, que significaba la más grande celebración dentro del pueblo, nacimientos o ritos de proceso de adultez que era muy común en los judíos e incluso en los funerales. Así que Jesús nos habla de estas 10 vírgenes, doncellas, 5 prudentes, 5 insensatas. Estas vírgenes prudentes e insensatas se relacionan con
construyeron, ¿cierto?, con aquellos constructores insensatos de los que Jesús nos habla en Mateo 7, 24 y 27. Los invito a ir a Mateo 7, 24 al 27. Y dice así: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En esa historia, el hombre prudente construyó sobre la roca, pero el insensato lo hizo sobre la arena. La casa construida sobre la roca soportó muy bien la tormenta, pero la que fue construida sobre la arena se derrumbó, y su caída fue grande. Jesús dice que el hombre sabio o prudente es el que oye estas palabras y las hace. Por eso en nuestra vida, cuando nosotros nos fundamentamos las decisiones de nuestra vida, fundamos nuestra crianza de los hijos, fundamos nuestras actividades diarias sobre la roca que es Cristo, indudablemente cuando vienen las grandes tormentas de la vida, los grandes torbellinos de la vida, las grandes situaciones de la vida, podemos soportar bien la tormenta. ¿Por qué? Porque nos hemos fundamentado sobre la roca que es Cristo. Esa es la roca, esa es la que nos sustenta, la que nos hace seguir adelante, lo que nos hace salir triunfadores frente a estos grandes gigantes que se nos presentan en la vida. Hay que notar entonces que tanto las vírgenes prudentes e insensatas se durmieron. Las 10 se durmieron igual, las prudentes y las insensatas. Así que haberse dormido no es la característica que distingue más bien la parábola. Además hay que notar que tanto las vírgenes prudentes como las insensatas habían sido elegidas para la festividad. Habían sido elegidas para la festividad. Estaban ambas invitadas a la festividad. Esta parábola es una advertencia para los cristianos que no están preparados para el regreso de Cristo. No está dirigida especialmente para los que están fuera de la iglesia. Está dirigida para la iglesia, para nosotros. Las 10 estaban invitadas. Las 10. Las vírgenes prudentes son diferentes de las insensatas solamente en una cosa. Tienen la precaución de tomar aceite para rellenar sus lámparas. Esa hace la diferencia entre las 5 prudentes respecto a las 5 insensatas. Porque las vírgenes prudentes también se durmieron. Pero ¿qué hicieron primero? Se prepararon completamente para la llegada del esposo. Estaban preparadas en oración, en lectura bíblica, en practicar la palabra de Dios y en obedecer a Dios. Fueron y se prepararon adecuadamente. Tenían sus lámparas y el aceite, así que estaban totalmente preparadas para recibir al esposo, sin pensar o destacar cuándo él vendría. Eso no lo sabían. Ellas estaban listas, estaban totalmente listas, como dice la palabra. Por eso tiene sentido que debían estar ellas preparadas, porque la llegada del esposo sería la señal para el comienzo de un gran y gozosa festividad. Algo que estas mujeres esperaban. Sería uno de los grandes acontecimientos, más grandes quizás de toda la vida de estos jóvenes. El tema de estar preparado, no para esperar lo peor, sino lo mejor. La verdadera sorpresa es que 5 de ellas no habían hecho ninguna preparación esencial para esta gran importante ocasión, que era participar de este matrimonio. En nuestras vidas cotidianas vemos mucha gente que no está preparada.
Hay gente que anda buscando empleo, que va a entrevistas usando distintas formas de presentación, estudiantes que se preparan para exámenes sin haber estudiado, parejas que se casan solamente porque están apurados. Sacudimos la cabeza y nos preguntamos por su falta de preparación, pero luego recordamos nuestros propios momentos de insensatez en nuestras propias vidas. Por eso dice el versículo 5 de Mateo 25, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Este es el punto clave de la historia. Tanto las vírgenes sabias como las insensatas están preparadas para la llegada del esposo, pero solamente las vírgenes sabias estaban preparadas para el rechazo del esposo. Por si se demoraba, seguían ellas preparándose fielmente por si podía venir en algún momento. Así que, como ya lo dijimos más arriba, este Evangelio de Mateo, que se está escribiendo en medio del primer siglo, después de la resurrección de nuestro Señor, estaban luchando con el asunto del rechazo del regreso de Cristo. Ellos esperaban en ese momento que llegara el Señor. Pablo también lo manifiesta así. En esta serie de parábolas, él alienta a la iglesia a mantenerse en vigilancia, en vela. Siempre vigilante. Incluso si los creyentes están cansados, deben permanecer en un estado de alerta continua. Eso es lo que nos manda a nosotros. Aún con las circunstancias de la vida, que pueden ser adversas, físicamente, espiritualmente, económicamente y lo que sea, siempre tenemos que permanecer en un estado de alerta continua los que somos hijos de Dios. Porque la venida del Señor puede ser en cualquier instante, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra. Esta parábola incluye un buen número de elementos alegóricos. Los estudiosos generalmente reconocen alguna de ellas. Vamos a nombrarlas. Las vírgenes son la iglesia, que está esperando por el regreso de Cristo. Nosotros en este momento. El esposo es Cristo, el que ha de venir a la boda. La fiesta de boda es la gran, gozosa ocasión en que Cristo viene por su iglesia. Y el banquete de las bodas del Cordero. Dice ahí en Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Cada vez que nosotros nos reunimos a participar de la cena del Señor, estamos anticipando esa reunión que tendremos un día con nuestro Señor, con el esposo, nuestro Señor Jesucristo. El retraso del esposo corresponde al rechazo del regreso de Cristo, que ha pasado ya casi 2000 años y aún no viene, pero no sabemos cuánto más va a pasar. La llegada del esposo a medianoche es el regreso de Cristo mismo, en cualquier instante, sin aviso. Y la cerrada de puerta, el cerrar de la puerta, corresponde al juicio final. Sin embargo, el núcleo de esta historia es que debemos estar siempre preparados con aceite para el regreso de Cristo. Entonces, ¿qué es el aceite? ¿Qué es el aceite? Lutero, por ejemplo, decía que es la fe. Él manifestaba, para él, el aceite era la fe. Otros la han identificado con la piedad, ser piadoso. Otros han dicho las buenas obras. O también han manifestado una relación personal con el Señor. O un sinnúmero de otras posibilidades. Tal vez la mejor aproximación para captar el significado del aceite es examinar el contexto de lo que estamos hoy día compartiendo. Tanto el más cercano en esta serie de 4 parábolas como el contexto más amplio del Evangelio de Mateo. En la parábola del siervo infiel y del fiel, ahí en Mateo 24, 45 y 51, el siervo fiel es el que se le encuentra trabajando cuando el Señor regresa. Está trabajando en la obra de Dios.
y lo pilla el Señor trabajando para él. Está preparándose. Tiene aceites, o sea, ahí el aceite significa trabajar fielmente para Dios, para siempre. En la siguiente parábola del Mateo 25, 14 al 30, en la parábola de los talentos, el siervo fiel usa sabiamente los recursos que se le confían a su cuidado. Así que el estar preparado, o el tener aceite en este caso, significa practicar una buena mayordomía, cuidadosa administración de nuestro tiempo y dinero, generosidad para quien está en necesidad, proclamación de la palabra, y las posibilidades pueden seguir y seguir. Y finalmente, en Mateo 25, 31 al 46, en el juicio de las naciones, el Hijo del Hombre recompensa a quienes han alimentado a los hambrientos, han dado de beber a los sedientos, han recibido a los extranjeros, han vestido a los desnudos, han cuidado a los enfermos y han visitado a los presos. Y todo esto se relaciona muy bien con lo que Jesús se refiere en este Evangelio, lo que acabamos de leer, como el más grande mandamiento, que es amar a Dios y al prójimo, como dice en Mateo 24, 37 al 39. Que dice: Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego agregan el 39. Y el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estar preparados es tener aceite. Significa generosidad para quienes tienen necesidad, en este caso. Luego, en el contexto más amplio de todo el Evangelio, el Sermón del Monte, entre los capítulos 5 y 7 de Mateo, hace una gran revelación en las expectativas de Cristo. Estar preparado, tener aceite, significa, hermanos, significa obedecer las enseñanzas de Jesús. Obedecer, practicar las 24 horas del día las enseñanzas del Señor Jesús. Es tener una relación personal con el Señor Jesús. Todos los días. Es un estilo de vida conforme a lo que la palabra de Dios manifiesta. Por eso es tan importante, como dice Pablo, renovados en nuestro entendimiento. Es decir, cambiar nuestra forma de pensar. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, seguramente vamos a estar haciendo cosas del pasado. Acuérdense, Pablo también lo dice en un momento dado. El perro siempre vuelve a su vómito. Por tanto, si no cambiamos nuestra forma de pensar lo que el Señor quiere, muy probable que volvamos siempre al pasado. Así que esta parábola habla vivamente a quienes destacan convertirse al cristianismo a través de algún rito de iniciación. Algunos se van mucho por el sentimiento. Tuvieron una experiencia previa, o a través de que fue algo especial el bautismo, o que bien recibió dones especiales como de lengua, de sueño, de otros. No. Esta parábola lo que quiere decir es que sin tener nosotros, si no tenemos un permanente y oportuno crecimiento en un discipulado que corresponde a la sana doctrina, nunca vamos a llegar a ser el cristiano que Dios quiere. Por tanto, un buen inicio no significa haber corrido bien la competencia. No porque partimos bien en la vida, significa que hemos corrido bien hasta alcanzar el premio, como decía Pablo. Tenemos que ser permanentes en nuestra carrera cristiana a través de la vida mientras estemos en este cuerpo. Tenemos que todos los días santificarnos más y más, permanentemente. Así que en reflexión a lo que hemos compartido hasta ahora en esta mañana, el tema principal de esta parábola es la necesidad de estar preparados, listos, con aceite, practicando y obedeciendo la palabra del Señor siempre, todos los días,
en todo tiempo, como por ser hijos de nuestro Dios, para que la llegada del Señor Jesús estemos preparados, para que en la llegada del juicio de las naciones participemos junto con Él, como dice ahí en Apocalipsis, y también en Mateo 24, y a su entrada eminente, que podamos entrar con Él al reino eterno. La identificación de las 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes, es decir, sabias, y 5 insensatas que fueron imprudentes, es clave para ir aclarando el objetivo de esta parábola. Las 5 prudentes representaban a aquellos que hacen la voluntad de Dios, siempre, esperando al novio, en atención al mandamiento dado por el Señor Jesucristo. ¿Es usted de aquellas 5 vírgenes sabias? ¿Está haciendo en su vida hoy la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para su vida? Y las 5 insensatas son las que no están preparadas para la venida del Señor, pues se quedan estancadas y no hacen la voluntad de Dios. Es aquellos que siguen haciendo su propia vida, sin cambiar su forma de pensar, sentir y su carácter, asemejándolo a un carácter cristiano como Dios pide. Conforme al Evangelio, esta parábola o esta metáfora viene posterior al mensaje del Señor Jesucristo, con relación al final de los tiempos. De ahí la importancia de estar preparado en oración, trabajando siempre en su obra y esperando siempre su venida. Así lo podemos ver expresado en el Evangelio de Lucas 21, 34 al 36, que dice así: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar. Así que velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a la oración, amados hermanos. Señor, te pido, Señor Jesús, en tu amor y misericordia, por aquellos que aún escuchando este mensaje no te conocen. Aún no han llegado a tener una relación personal contigo. Espero que usted, amado oyente, que ha escuchado este mensaje y que aún no tiene una relación personal con el Señor Jesús, lo invito a que repita conmigo este mensaje. Señor Jesús, te necesito. Me arrepiento por la vida que hasta aquí he llevado, Señor, lejos de ti, apartado en mis propios caminos. Te doy gracias porque he entendido que has muerto en la cruz por mis pecados. Y yo creo firme que tú eres el Hijo de Dios. Y en este momento de mi vida te recibo como mi Señor y Salvador personal. Y me comprometo a seguir tus pasos el resto de mi vida. Oh Señor, nos inclinamos a tu presencia, recordando en nuestro corazón tu palabra que dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, dices tú, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Así que, Señor, después de haber escuchado atentamente el mensaje de hoy, donde se nos insta a estar siempre preparados en forma prudente, con nuestras lámparas llenas de aceite, a que tú, Señor, nos guíes, nos protejas, nos llenes de gozo, de paz, de alegría, Señor. Padre, queremos hacer tu voluntad. Queremos estar preparados siempre, Señor. Ayúdanos siempre a estar en la línea de lo que tú esperas, Señor. En oración, en congregación, en la lectura bíblica, trabajando fuertemente en la emisión del mensaje. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y que el Señor nos libre del hombre malo, de Satanás y sus huestes, y nos proteja cada día del mal de este siglo y de todo lo malo que está pasando en este mundo y de lo que aún ha de pasar. Todo esto te lo pedimos en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios y en la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén, amén. Toda lengua
la gloria.